¿Cómo están, chicas de tercero y cuarto año de secundaria? Bienvenidas a una nueva semana de trabajo. Las saluda la misma Mariana y esta semana vamos con más actividades. Recuerden, estos videos se dividen en dos partes. Primero vemos la retroalimentación y después vemos la actividad de esta semana. Así es que sin más, vamos a comenzar. Muy bien, chicas, y para este momento de retroalimentación quise centrarme en un aspecto en el que siento algunas de ustedes tuvieron más dificultades y es en definir bien las características de los niveles de análisis que teníamos cuando veíamos gráficos de este tipo, por ejemplo, gráficos estadísticos, ¿ok? Primero, repasar un poquito. Recuerden que la semana pasada estuvimos viendo gráficos, leemos gráficos, era el título de la sesión, y los gráficos habíamos dicho que eran textos de tipo discontinuo, ¿ok? Los gráficos eran textos de tipo discontinuo. Eso quiere decir que no estaban estructurados en párrafo, sino que usualmente se empleaban, vale la redundancia, gráficos, imágenes o algún otro tipo de texto que era de lectura no lineal, ¿ok? Entonces, eso eran los gráficos, eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y específicamente cuando veíamos gráficos de tipo estadístico, habíamos dicho que teníamos tres tipos de análisis o tres tipos de interpretaciones que podríamos realizar al respecto. ¿Ok? Y justamente eso es lo que tenemos en pantalla. Tenemos las tres tipos de lecturas que le podíamos dar o los tres tipos de interpretaciones que le podíamos dar a este gráfico. Habíamos comenzado con la lectura literal. Recuerden, la lectura literal es lo que vemos simplemente en el texto y ya, sin hacer mayor interpretación. ¿Qué es lo primero que resalta en el texto? ¿Cuáles son los primeros datos que puedo obtener del texto? Y esos datos pasarlos a conclusiones sin mayor interpretación. Por ejemplo, este que teníamos aquí, que le presenté la semana pasada, que dice, las edades de los entrevistados es de entre 7 y 24 años. Eso lo podíamos ver a simple vista en el gráfico. Teníamos ahí en el eje horizontal las edades de entre 7 y 24 años. No teníamos que hacer mayor análisis, simplemente es sustraer la información que literalmente está en el texto, sin hacer interpretaciones. Ya cuando pasábamos a la lectura crítica es cuando interpretábamos eso que pudimos apreciar a primera vista en el gráfico, ¿ok? Eso que interpretamos a primera vista en el gráfico, ahora vamos a analizarlo, lo vamos a interpretar. Y les puse este ejemplo. El nivel de participación de los estudiantes va decreciendo según la edad. Mi primera observación literal puede ser que vi que el polígono de frecuencia iba hacia abajo. Simple, información literal. El polígono de frecuencia va hacia abajo y no va hacia arriba. Ese es el nivel literal. Ahora, ¿qué interpretación crítica le doy? Que, como el polígono de frecuencia me marca la relación entre las edades y la cantidad de estudiantes, entonces puedo hacer un análisis crítico que me dice que a medida en que los estudiantes van subiendo de edad, su participación decrece, ¿ok? ¿Ven cómo pasé de un análisis literal? Mi análisis literal simplemente era decir, el polígono va hacia abajo. Y mi análisis crítico es pasar a decir, a medida de que los estudiantes aumentan de edad, su participación desciende, ¿ok? Esa es la diferencia entre un análisis literal y un análisis ya de tipo crítico. Ahora, ¿qué pasaba cuando íbamos a la lectura hipotética? Justamente era eso, plantearnos hipótesis. ¿Por qué estos resultados que yo observo en la tabla son de esta manera? ¿Por qué he obtenido estos resultados? ¿Ok? ¿Por qué el grupo encuestador, por qué el grupo investigador habrá obtenido estos resultados? Y ahí nos planteamos, como dice el nombre, muchas hipótesis al respecto. Por ejemplo, ¿no? Probablemente los niños son mejor estimulados en la escuela que los adolescentes y por ello participan más. Es una hipótesis, ¿no? En este nivel, y es el nivel más complejo por eso, ya se mezclan un poco nuestros saberes previos con es la mezcla de nuestros saberes previos con nuestro saber actual, ¿ok? Como yo tengo saberes previos, comienzo a pensar el porqué de estos resultados. ¿Ok, chicas? Quise hacer esta retroalimentación solamente chiquita, centrándome en esta partecita, porque es en la que siento que tuvieron mayores dificultades, ¿no? Sobre todo en hacer un poco la diferencia entre lo que es una lectura literal y una lectura crítica.
pero ustedes ya saben, la lectura literal no necesito interpretar nada. Solamente es sustraer la información que el texto literalmente me está dando. Y la lectura de tipo crítica sí requiere una interpretación de por medio. ¿Ok? Muy bien, chicas. Eso es todo con lo que respecta a la retroalimentación. En estos aspectos vamos a ir trabajando más este tipo de gráficos o este tipo de textos de corte discontinuo. Ok, chicas, no se preocupen, vamos a ir practicando y poco a poco nos va a ir muchísimo mejor. Ahora sí, sin más, vamos a la actividad de esta semana. Muy bien, chicas, y como lo pueden ver, esta semana tenemos una actividad diferente, una actividad en la que vamos a estar trabajando la competencia de escribe en su lengua materna. La actividad para esta semana es elaboramos un discurso argumentativo. Ustedes ya saben, el discurso es un tipo de texto continuo, ¿ok? Vamos a ver entonces de qué se trata esta actividad, pero definitivamente antes de lanzarnos a hacer la actividad, tenemos que adquirir un poquito de conocimientos, activar un poquito de saberes previos y nos vamos definitivamente con qué es un discurso, ¿ok? Tengo aquí varios conceptos, todos ellos rescatados de la plataforma Aprende en Casa, dicho sea de paso, pueden revisarlo. Dice, ¿qué es un discurso? El discurso argumentativo expone una serie de argumentos y reflexiones sobre un tema en concreto de gran interés para ti como estudiante. Obvio, siempre un discurso parte de un tema importante, de un tema trascendente, ¿ok? De un tema trascendente. Tiene como propósito manifestar un punto de vista propio, particular, sobre un tema específico basado en investigaciones y conocimientos personales. Quiere decir que lo que diferencia de repente a un discurso argumentativo de un comentario al azar que le haces a una persona o a una compañera, a una amiga, a tu mis, lo que diferencia este tipo de texto, es decir, un discurso de un simple comentario, es que si bien ambos expresan tu opinión, el discurso argumentativo tiene la particularidad de rescatar no solamente tus experiencias personales como saberes previos, sino también basarse en investigaciones, ¿ok? Buscar otras fuentes de información que sustenten tu idea, ¿sí? Como punto número 2 nos dicen que argumentar consiste en defender razonadamente una opinión con el fin de que el destinatario haga suya la idea que el emisor sostiene. Ojo con esto, argumentar consiste en defender razonadamente. Razonadamente significa con razones, no simplemente yo opino esto porque me parece bien, me parece mal, me parece bonito, me parece feo, no, sino con argumentos objetivos, ¿sí? Con razones sustentadas, ¿ok? Y algo muy importante, dice que el fin, ojo, cuando hablamos del fin de un texto, ¿se acuerdan? Hablábamos del propósito comunicativo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi propósito cuando escribo un discurso? Dice que el fin es que el destinatario, es decir, la persona que lee tu discurso, haga suya la idea que el emisor sostiene. Es decir, tu finalidad con tu discurso es que la persona que te oye, la persona que te lee, haga propia también tu opinión, ¿ok? Trates de convencerlo, trates de hacerlo cambiar de parecer con respecto a un tema. Dice, su eficacia dependerá de la consistencia y la fuerza persuasiva de los argumentos, ¿no? Para que esto funcione, para que tú logres convencer al oyente o al lector, ¿qué tienes que hacer? Tienes que persuadirlo. ¿Qué significa persuadirlo? Es la capacidad que tienes para convencer, para hacer que la otra persona cambie de opinión y adquiera tu postura. ¿Ok? Por último, la argumentación, por importante que sea, no suele darse en estado puro, suele combinarse con la exposición. Mientras la exposición se limita a mostrar, la argumentación intenta demostrar, convencer o cambiar ideas. ¿Ok? Definitivamente, un texto argumentativo desarrolla una idea, así como lo hace un texto expositivo o cualquier tipo de texto. Pero la diferencia entre este y otros textos es que el discurso argumentativo lo que hace es intentar demostrar, convencer y cambiar de ideas. Demuestra tu punto, ¿ok? Yo demuestro mi postura con estos y estos motivos. Voy a tratar de convencerte, ¿sí? De convencerte de lo que yo pienso es correcto.
Esa es la finalidad de un discurso argumentativo, ¿ok? Vamos a continuar. Elaboramos un discurso paso a paso. Para elaborar un discurso definitivamente tenemos que sentarnos a realizar una serie de pasos. ¿Por qué? Porque definitivamente este tipo de texto es un poco más complejo, requiere algo de investigación, requiere definitivamente que nos sentemos un poco a escribir nuestras ideas y organizarlas. Vamos a ver cuál es el primer paso. Paso número 1, tener muy en claro el tema que deseamos exponer. Definitivamente no podemos partir del aire, necesitamos un tema. Y el tema que abordaremos será la participación ciudadana en la escuela y la comunidad. Ustedes ya saben, la participación ciudadana es el tema de nuestra unidad, el tema de este mes. Dice, presentaremos nuestra propuesta de acción pertinente para promover la participación ciudadana. Nosotros ya hemos estado viendo en las 2 últimas semanas acerca de este problema de participación ciudadana, ¿no? Acerca de este problema, el problema que justamente implica que las personas no se involucran en su sociedad como deberían, no se involucran en la toma de decisiones, son un poco indiferentes a lo que el Estado realiza o a las necesidades incluso de otros ciudadanos, ¿ok? Entonces, como ese es el problema, nuestro tema, el tema que abordaremos será presentar una propuesta de acción pertinente. Tú como estudiante, tú en tu experiencia como un ciudadano joven, ¿cuál crees que sería una buena propuesta para hacer que la gente o promover que la gente participe más en su sociedad? ¿Okay? Ese es el tema de la semana. ¿Sí? Ya lo tenemos claro. Vayan pensando en qué ideas, qué no sé, qué motivación podrían dar a las personas para que participen un poco más o explicar de repente el por qué no participan. También sería interesante. Punto número 2, tenemos que tener en claro la estructura del discurso argumentativo. Ustedes ya saben, se los dije en uno de los primeros videos, y es que todo texto tiene una estructura que tenemos que respetar, porque cuando no respetamos esa estructura, estamos haciendo un texto totalmente diferente, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la estructura de un discurso argumentativo? La estructura es la siguiente, se compone básicamente de 4 elementos o 4 partes, si lo quieren decir así. Número 1, la introducción. La introducción definitivamente va siempre en el primer párrafo. Recuerden, estamos hablando de un texto continuo, siempre comenzamos del primer párrafo hacia abajo, ¿ok? Entonces, en la introducción es el primer párrafo donde se presenta el tema y se intenta atraer la atención del receptor o receptora, ¿ok? ¿Qué nos dice entonces? Que la introducción es este párrafo de enganche. Yo siempre digo que el párrafo de introducción es ese párrafo que te vende el producto, ¿ok? Es ese párrafo que te dice, hey, léeme, ¿no? Sigue leyendo el texto. Si tu párrafo es atractivo, el oyente o el lector te seguirá escuchando o te seguirá leyendo, pero si no resulta atractivo, si resulta muy tedioso, vamos a dejar de leer el texto, ¿ok? Entonces, el párrafo de introducción que nos presenta el contexto, nos presenta el tema que vas a abordar en tu discurso, ¿sí? Básicamente, yo siempre digo que la fórmula mágica del párrafo de introducción es contexto más tema, ¿ok? Presentas tu tema y explicas el porqué de este tema, por qué es relevante este tema. Por ejemplo, si yo quiero hablar acerca de no sé, las elecciones, ¿no? Un tema reciente, ¿no? La poca participación ciudadana en las elecciones. Mi párrafo de introducción sería de repente contextualizar un poco al oyente, ¿no? Hace pocos días vivimos un evento histórico en nuestra sociedad, que fueron las elecciones presidenciales. Sin embargo, se sabe que un 30% de la población no participó y esto trajo resultados inesperados, ¿ok? Un párrafo de enganche, un párrafo que ya deje en claro tu tema, pero que también capture la atención del lector, ¿ok? Ahora, luego tenemos la tesis. La tesis es la idea que pretende defender o rebatir. Es la idea que tú vas a defender a lo largo de todo tu discurso. Una buena tesis debe ceñirse al tema, es decir, tener un alcance limitado. Se debe formular de forma afirmativa, evitando palabras muy formales, metáforas, entre otras, ¿ok? La tesis es como la idea principal de tu texto.
o mejor dicho, es la idea principal de tu texto. Es la idea que tú vas a defender a lo largo de todo tu discurso, ¿sí? Con el mismo ejemplo que les puse en la introducción. ¿Cuál sería mi tesis? Hubo poca participación ciudadana en las elecciones 2021, ¿ok? Esa sería mi tesis. O podría decir de repente, los ciudadanos expresaron su disconformidad con las elecciones ausentándose en un porcentaje amplio, ¿no? Es la idea que voy a defender, es mi opinión, es eso que yo voy a estar defendiendo párrafo a párrafo a través de lo que viene después, que son mis argumentos. Argumentos son las razones que apoyan la tesis. Yo creo en esto por este y este y este motivo. ¿Okay? Los argumentos. Acuérdense, cuando ustedes querían que su mamá las deje salir a una fiesta, ¿no? ¿Qué le decían? Su tesis era, mamá, quiero ir a una fiesta. ¿Cuáles eran sus argumentos? Me he sacado buenas notas, soy una niña, soy una chica responsable, cumplió con todos mis deberes. Pueden ir a la Constitución y decir, aquí en la ley, los derechos del niño y el adolescente dice que tenemos derecho a la recreación. ¿Ven? Argumentos son esas razones que tú vas a dar para defender tu tesis, ¿sí? Para defender tu idea. Dice, es importante elegir bien los argumentos, ya que un argumento mal formulado invalida la tesis. Claro, si tu tesis es, tengo que ir a la fiesta, ¿no? Y uno de tus argumentos es, me saqué malas notas, invalida, ¿no? Invalida tu tesis. Tu tesis ya no vale si tienes un mal argumento. Luego, debemos graduarlos por orden de importancia y ubicar ejemplos adecuados, ¿ok? Debemos irlos graduando con orden de importancia y utilizar ejemplos correctos, ejemplos coherentes con los argumentos que estamos dando, ¿no? Por ejemplo, no podemos decir hubo ausentismo en las elecciones y luego dar como ejemplo que en la ciudad de Ayacucho participó un 99%. Es incoherente, ¿sí? Los argumentos deben ser coherentes a la tesis y definitivamente al tema. Luego, es importante también considerar los contraargumentos que pueden oponer a nuestro razonamiento, ¿ok? Como nuestra finalidad es convencer, tenemos que adelantarnos a aquello que el oyente o el lector nos pueda rebatir, ¿sí? Por último, la conclusión es la parte final en la que señalamos los puntos más importantes de nuestra argumentación de forma resumida y ordenada para que los recuerden los receptores o el receptor y de este modo consigamos convencerlo. Siempre en el párrafo de conclusión, por eso digo que el texto argumentativo es como un cuadradito, ¿sí? Siempre la idea principal va arriba, definitivamente, va arriba, la tesis va arriba, pero se vuelve a tocar la tesis o se le recuerda al lector cuál es nuestra tesis en el párrafo de abajo, en el párrafo final. Por ejemplo, yo le digo a mi mamá, después de haberle dado todos los argumentos, bueno mamá, ante todo lo expuesto, te has dado cuenta que soy una buena estudiante, te has dado cuenta que cumplo con mis deberes, te has dado cuenta que necesito un espacio de recreación. Entonces, ante todo esto, yo exijo ir a la fiesta de mi compañera, ¿sí? Entonces, esta es un poco la idea con el párrafo de conclusión. Volver a la tesis, volver a plantear un poco los aspectos que hemos ido desarrollando en los párrafos de argumento y volver a la tesis, ¿sí? Volver a recordarle al lector cuál era nuestra idea, cuál es la idea que hemos estado defendiendo y presentarle brevemente los argumentos, ¿sí? De alguna forma, como les digo, este texto es como un cuadradito. Comenzamos con la tesis y terminamos con la tesis, ¿sí? Ahora, vamos a ejemplificar un poco todo lo que hemos estado diciendo. Dice, veamos un ejemplo, vamos a ejemplificar un poco lo que les dije y para esto la plataforma Aprendo en Casa nos muestra justamente esto, un ejemplo. Y este ejemplo es de el calentamiento global. Ojo, que también es este tipo de texto requiere necesariamente de un título atractivo, ¿sí? Título del calentamiento global resume el tema que deseas exponer. Aquí tenemos el párrafo de introducción. Dice, el hablar del calentamiento global es poner de manifiesto el aumento de la temperatura media en todo el planeta. Esto incluye la atmósfera terrestre y la de los océanos. ¿Ven cómo este párrafo me dio contexto
me llama la atención y le explica al lector el por qué estoy tocando este tema. ¿Por qué está tocando este tema? Porque esta situación es importante, es una situación urgente que necesita tratarse. Luego, la tesis. ¿Cuál es la idea que va a defender esta persona? Mire, el fenómeno del calentamiento global debe ser un tema de preocupación para los gobiernos de todos los países. Esa es la idea que va a exponer esta persona a lo largo de todo su texto. ¿Ven? Existen datos científicos suficientes que demuestran que la temperatura va aumentando y lo más grave es que el resultado de este aumento es ocasionado por el hombre y sus múltiples actividades que solo han deteriorado el medio ambiente. El cambio climático y el efecto invernadero no son consecuencia de la naturaleza, es el resultado de la actividad desproporcionada del ser humano destruyendo precisamente esa naturaleza. ¿Ok? Por último, nos vamos al párrafo de conclusión. Ustedes pueden ver este ejemplo en la plataforma Aprendo en Casa, se las voy a dejar el enlace en la descripción del video. Y por último tenemos la conclusión. Existe, en sencillas palabras, una falta clara de voluntad por parte de los grupos empresariales y también por parte de los gobiernos. Mientras todo este panorama continúe, no se prestará la debida atención al calentamiento global y sus múltiples consecuencias. ¿Ven cómo ha regresado la tesis? ¿Cuál era su tesis? Que no se le da importancia al calentamiento global. ¿Y en qué idea termina en el último párrafo? Lo mismo, que no se le da importancia al calentamiento global por todas las razones que ya expuso esta persona. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo más o menos de lo que ustedes deben hacer con el tema de esta semana. Como ven, no es complejo, simplemente es respetar la estructura. Ustedes van respetando la estructura y el texto sale solito. ¿Sí? Ahora, vamos a continuar con qué otros aspectos necesitamos para nuestro discurso argumentativo. Nos habíamos quedado aquí. Luego, planifica tu actividad. Como les dije, este texto no es demasiado complejo, no es imposible, pero definitivamente requiere de nuestra concentración, requiere que nos sentemos un poquito a planificar lo que vamos a escribir. Yo quise ayudarlas en este proceso y les planteé, y les planteé el siguiente documento, ¿sí? Ese es el cuadro de planificación. ¿Qué es lo primero que tengo que pensar en el tema de mi discurso? Ya tengo el tema. El tema es la participación ciudadana. ¿Cuál será la tesis con respecto a esta participación ciudadana? ¿No? Según todo lo que hemos estado leyendo esta semana, no solamente en el curso de comunicación, sino en los cursos de matemáticas, sociales, yo sé que ustedes han estado hablando mucho al respecto. Entonces, de todo lo que hemos aprendido, ¿qué idea principal se desprende de este tema? Yo puedo colocar los jóvenes ejercen muy poca planificación, participación ciudadana. O el gobierno no promueve espacios de participación ciudadana. ¿Sí? Acá también ponemos en práctica algo que les enseñé en la primera semana o en el primer video, y es la diferencia entre tema y tesis o tema e idea principal. La tesis, como es la idea principal del texto, sí va a forma de oración. Oración es un enunciado con verbo, ¿sí? Entonces, esta más o menos sería mi planificación. Y acá tengo que colocar argumento 1 y argumento 2. Como dice el texto, para argumentar tienen que investigar, ¿sí? Sería bueno que se apoyen en investigaciones científicas o datos que encuentren en otras fuentes de información. Solo les estoy pidiendo 2 argumentos, no más, hasta que vayamos haciendo el ejercicio de cómo realizar este tipo de texto. Ok, y luego ya justamente lo que nos compete, ¿no? Justamente lo que nos compete es componer nuestro discurso. Ahí está. Justamente nos compete componer nuestro discurso. Voy a ampliarlo un poco más. Un poco menos. Ahí está. Componemos nuestro discurso, ¿no? Les doy un poco la estructura. Aquí está la estructura totalmente clara para que no olviden cuáles son los párrafos o en qué orden van los párrafos, ¿sí?
Comenzamos definitivamente con el título, van con su introducción. Recuerden, la introducción es contexto más tema, ¿sí? Contexto más tema. El contexto o mejor dicho, la presentación del tema y el contexto, el por qué elegí este tema, por qué es importante hablar de esto. Recuerden, la introducción es un párrafo que tiene que enganchar, tiene que llamar la atención del lector. Luego la tesis, que es la idea principal de todo tu texto, es la idea que vas a defender a lo largo de toda tu narración. Y ambos argumentos, argumento 1, argumento 2 y la conclusión. La conclusión es un pequeño resumen de todo lo que has dicho, muy pequeño, en un solo párrafo, y es la reafirmación de tu tesis, la reafirmación de tu idea principal. ¿Ok? Por último, ¿qué vamos a estar evaluando en este texto? Este texto definitivamente viene también con su evaluación y a mí me parece justo antes de pedirles que entreguen la actividad, explicarles cómo se les va a evaluar. Y vamos a evaluar los siguientes aspectos. Ustedes deben cotejar que hayan cumplido con esto antes de entregar su producto. Punto número 1, está muy claro el tema que se desea exponer. Lee el párrafo de introducción. ¿Te queda claro? ¿Crees que al oyente le va a quedar claro cuál es tu tema? Revísalo, ¿no? Revísalo antes de entregar. Número 2, se presenta una tesis, una idea, una opinión. Nuevamente, antes de entregar, revisen en el párrafo donde está la tesis. La tesis queda obvia, queda muy bien entendida cuál es la tesis, o sientes que el lector no te va a entender, ¿ok? Revisen antes de entregar. Los argumentos acogen los aportes de las diferentes áreas curriculares y otras fuentes teóricas. Ustedes a este punto tienen muchísimo material. Ya venimos 3 semanas trabajando todas las áreas con este tema, el tema de la participación ciudadana. Así es que a este punto ustedes tienen mucha información y mucho material disponible. También pueden utilizar otras fuentes de información para enriquecer lo que ya saben. Punto número 4, se presenta una conclusión que reafirma la tesis inicial planteada. Acuérdense del cuadradito, ¿ok? El cuadradito, mi tesis arriba, mi tesis abajo, ¿ok? Tesis arriba, tesis abajo, argumento, argumento. Tesis arriba, tesis abajo, argumento, argumento. Esa es la estructura de un discurso argumentativo. Y por último tenemos, se presenta con un lenguaje adecuado. Un discurso es un texto pensado para ser leído o para ser dicho frente a un grupo de personas, ¿ok? En una ceremonia de repente o en un acto formal. Entonces, el discurso debe ser redactado en un lenguaje formal, ¿sí? En un lenguaje formal. Imagínense que van a leer este discurso frente a un público, frente a su comunidad. ¿Con qué lenguaje se expresaría? Bien, chicas, entonces eso es todo con lo que respecta a la actividad de esta semana. Es un tema nuevo, sé que de repente aún no lo han visto, de repente lo vieron el año pasado, de repente no, pero es un poquito más complejo de las actividades que hemos estado trabajando hasta el momento, pero sé y confío en que lo van a hacer bastante bien, ¿ok? Por la plataforma de YouTube nos estamos viendo hasta la próxima semana, pero en unas horas, en unos días, nos estamos viendo por nuestro momento sincrónico por WhatsApp. Me despido de ustedes, chicas, esperando lo mejor de sus trabajos y lo mejor también para nuestra clase en un momentito. Nos vemos pronto, chicas. Chao.